que sí hay que debatirlo, y en serio, porque pues yo, desde luego, no quiero que los extranjeros vengan a intervenir en las elecciones en México. O sea, Trump, porque no hay más. No, bueno, Sí, en general, sí, no, bueno, pero también bueno, los que van pero por saben. apretar la solución nuclear, es un tribunal que está cargado hacia Morena. Entonces, evidentemente, mira, si Morena pierde en el año que entra la gubernatura en Sinaloa, puede argumentar pues que hubo una injerencia extranjera por parte de Estados Unidos por el tema de la acusación a Rocha Moya y los otros 9 más, ¿no? Entonces, ahí pues... La primera era la existencia de una izquierda más radical que la izquierda que estaba en el poder, más radical que el PRI en su momento. Eso ayudaba mucho porque entonces se generaba en Estados Unidos la sensación de que era mejor lidiar con el PRI de la época que lidiar con los otros partidos que eran más de izquierda, más radicales, comunistas. Los comunistas, en fin. A ver, yo creo que la prueba de fuego de este esquema es cuando manden la candidatura de una persona que se llama Andrés Manuel López Beltrán. Pues imagínense, o sea, la van a mandar y va a salir que, pues no, que el muchacho no hay indicios de ningún tipo de problemas porque así... Candidatos no tienen el problema de tener ligas criminales cuando son candidatos, sino hasta que empieza la campaña o hasta que son gobernantes. Entonces creo que, o sea, resuelve, digamos, el punto inicial, pero no resuelve todo el proceso. Les regalo el tiempo. No, es que voy a empezar contigo. Sí. En la parte de Andrés Manuel López Beltrán, lo que tú dijiste, asume que es culpable. Pues sí. No, permíteme un momento, sí. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. En México es bien sabido que existen opositores disfrazados de periodistas. El caso en contexto es Leo Zuckerman. Así es que respecto a la reforma de no injerencia extranjera en las elecciones de este país, ha tomado una postura considerando que la redacción que constituye dicha reforma es imprecisa, es ambigua y que prácticamente es una estrategia morenista. De ese tamaño, Viri Ríos y Denise Merker le dan un tapadón de hocico porque siempre sale, no lo van a creer amigos, sale con que Andrés López Beltrán va a estar en la boleta y que hay que tener cuidado. Lo juzga sin pruebas. De ese tamaño es la hipocresía de estos opositores vestidos de periodistas. Viri Ríos, Denise Merker hacen otros señalamientos. No te adelantes porque esto apenas comienza. Lo vemos y lo comentamos. ¿Cuál es la interpretación que se tiene que hacer de esto? Pues que la presidenta quiere blindarse frente a un escenario electoral adverso. No sé si esa sea su motivación, pero insisto, el diagnóstico es correcto, la solución que da y la forma en la que da se presta a decir, no, la presidenta ya está frente a Trump con un discurso muy duro y aquí adentro endureciéndose también, porque no va a ceder, ya le está hablando solo a su base dura, eso es a lo que le importa y eso pone al país en una senda muy peligrosa. Ahí, Leo, la lectura que se ha hecho también de la iniciativa es tener un recurso, claro, para anular si no el resultado no le conviene, claro, a la fuerza del poder. Sí, bueno, a mí me parece fascinante este debate de la injerencia extranjera porque creo que sí hay que debatirlo, y en serio, porque pues yo, desde luego, no quiero que los extranjeros vengan a intervenir en las elecciones en México. O sea, Trump, porque no hay más. No, bueno, en general, no, bueno, pero también bueno, los cubanos, pero saben, qué sé yo, ¿no? Los rusos, de la izquierda, de la derecha, los rusos, en fin, yo no quiero, yo creo que sí es un asunto que nos compete a los mexicanos, ¿no? Ahora, esta iniciativa es muy vaga, o sea, yo sí la leí y realmente el que va a acabar interpretando esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está controlado ya por Morena. O sea, esta es una solución, voy a llamarla nuclear, porque anular es la solución nuclear. Y quien tiene el botón para apretar la solución nuclear es un tribunal que está cargado hacia Morena. Entonces, evidentemente, mira, si Morena pierde en el año que entra la gubernatura en Sinaloa, puede argumentar pues que hubo una injerencia extranjera por parte de Estados Unidos por el tema de la acusación a Rocha Moya y los otros 9 más, ¿no? Entonces, ahí pues va a depender precisamente de este tribunal. Ahora, el tema, insisto, el tema de la injerencia a mí me parece fascinante. Tú mencionabas hoy el caso de Honduras y es un caso clarísimo de cómo se metió Trump, el post que mandó un día antes de la elección de yo voy a... No, o sea, increíble. Obvio, ganó el candidato de Trump. Por menos de uno. Pero sí hay un caso peor, Denise, que es el de Hungría. En Hungría se metió todavía más Trump. Mandó a J.D. Vance. ¿Y perdió? Exacto, ese es mi punto. A ver, perdieron por 17 puntos. Y ahí mandó a J.D. Vance a hacer campaña a Budapest. ¿Pero eso elimina el diferencismo?
¿Perdón? Que haya perdido elimina el injerencismo. No, pero ese es mi punto. Al final del día, ¿cómo determinas Sí, la influencia? La influencia. Tienes un caso donde parece muy claro que la influencia sí funcionó, y tienes otro, fue efectiva, y tienes otro caso en donde pues no influyó y perdió gacho el que trataron de influir. Entonces, ahí es el tema de la determinancia, que es un viejísimo tema en el asunto de las elecciones, que si el financiamiento ilegal es determinante, que si la participación del presidente fue determinante, que si, en fin, todo siempre es eso, y quien lo acaba decidiendo es un tribunal. El problema es que ahora el tribunal, pues sí está muy cargado hacia Morena. ¿Alcancé a escuchar que decías la injerencia de la derecha conservadora? De la ultraderecha. Bueno, habría muchas fuerzas potenciales que podrían tener injerencia en México. Pero me gustaría, más que hablar de eso, creo, René, me gustaría dar un paso atrás, porque siento que a veces esta discusión tiene una como carencia de contexto histórico. Porque esta no es la primera vez ni la última que nos hemos enfrentado a un Estados Unidos injerencista. De hecho, México tiene una larga tradición diplomática de enormes enseñanzas y aprendizajes de cómo lidiar con este vecino tóxico y tortuoso que tenemos en el norte desde los años 60 y durante toda la Guerra Fría. Y hay enorme literatura académica que explica cómo lo hacíamos nosotros en los años 60 y cómo lo hacíamos en los años 50. El libro de Soledad Loaesa es una belleza. Está Soledad Loaesa, que es un gran ejemplo, pero está también Eric Solov, está también el propio Lorenzo Meyer tiene escrito sobre el tema. Y creo que este es un momento importante para regresar a esa literatura y para entender cómo lo habíamos hecho antes, porque anteriormente no teníamos esta ley. Nunca se pensó en aprobar esta ley. Se consideró innecesaria aprobarla. La verdadera herramienta, o yo diría las herramientas que utilizaba México en ese momento, eran dos. La primera era la existencia de una izquierda más radical que la izquierda que estaba en el poder, más radical que el PRI en su momento. Eso ayudaba mucho porque entonces se generaba en Estados Unidos la sensación de que era mejor lidiar con el PRI de la época que lidiar con los otros partidos que eran más de izquierda, más radicales, comunistas. Los comunistas, en fin. Yo creo que Morena, por ejemplo, no debía descartar crear una fuerza o poder crear una fuerza de esa naturaleza. El PT podría, por ejemplo, jugar ese papel. El PT, que es un partido más de izquierda que Morena, que es un partido que está creciendo, pudiera ser el perfecto depositario de ese discurso más radical. Incluso se pudiera hacer crecer al PT en ciertos lugares, de forma que Morena se volviera, digamos, el mejor partido político posible para gobernar este país. Es lo que se está armando, en lugar de un acuerdo nacional para enfrentar este gran reto que tenemos los mexicanos, lo que se está armando es, rumbo a la elección del 2027 en México, se está enmarcando lo que en Estados Unidos llaman el cleavage, que es como la disputa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en disputa? Entonces parecería que de un lado, el lado del gobierno, nosotros estamos en contra de la injerencia extranjera, y del lado de la oposición nosotros estamos en contra del crimen organizado en la política. O son unos traidores. No, por eso, entonces, y ambos son unos traidores, porque pues, tú eres entreguista, pero pues tú le estás entregando también al crimen organizado, ¿no? Entonces, es como el enmarcamiento de, ¿tú con quién quieres estar? ¿Con los que estamos defendiendo la soberanía nacional o con los que estamos defendiendo que no entre el crimen organizado a la política, ¿no? Como que se está dando, yo creo, esa... Muy difícil encontrar acuerdos en ese escenario. Bueno, increíble. Te lo digo porque yo tengo una mesa política en mi programa y lo discutimos. Oigan, hay condiciones para un acuerdo político y la verdad tengo 4 políticos que son muy responsables y empezaron sí, pero siempre acaban peleándose. Sí, sí. De que, bueno, pues es que ustedes cuando gobernaron, bueno, pero ustedes que gobiernan ahorita, ¿no? Y entonces parecería que en ese sentido no hay esas condiciones porque creo que en el fondo la disputa del 2027 ya comenzó y ya se están peleando. A ver, a mí me gustaría acotar a qué me refiero cuando hablo de hacer política, porque no me refería a hacer política interna. O sea, creo que esa política, honestamente, Morena todavía la considera prescindible y creo que tienen hasta cierto punto razón, porque tienen todavía una enorme popularidad, la gran mayoría de los votos, la gran mayoría de los estados, en fin. Ellos no sienten necesidad de tener que, pues, traer a la mesa una fuerza tan modesta como puede ser el PAN con 10% o MC con 10%. No me gusta que lo vean así, pero creo que así lo ven. A lo que yo me refería era hacer política diplomática, hacer política con el exterior, hacer política hacia Estados Unidos. Y decía Denise, bueno, es que a Estados Unidos no le interesa la estabilidad, a Trump no le interesa la estabilidad de México. Y creo que tienes razón, pero hay cosas de nuestra estabilidad que sí le interesan. A Trump sí le interesa, por ejemplo, el que México sea capaz de contener y de reducir los flujos migratorios al 97%, como hemos hecho. A Trump sí le interesa que se reduzca el tráfico de fentanilo y ahora las incautaciones se han reducido en 90% porque está cruzando menos fentanilo gracias a las estrategias que nosotros hemos implementado. A Trump también le preocupa a lo mejor no la estabilidad política, pero sí la estabilidad económica. La prueba es que muchas principales veces en que él ha reculado de alguna decisión lo ha hecho cuando la bolsa ha demostrado que no está contento con sus acciones. Entonces esto conjura un escenario en el cual México en realidad tiene palanca
mesas de negociación. Por supuesto no son las mismas que en los años 60, pero sí creo que las mejores mentes de los diseñadores de política pública de este país, más allá de estar pensando en una legislación y en cómo cambiar una ley secundaria, deberían estar pensando en cómo hacer una diplomacia más efectiva con Estados Unidos. De la oposición, ¿por qué le mandarías tus candidatos al INE cuando los que van a revisar su honorabilidad son la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Información? Todas son instituciones pues, controladas por Morena. O sea, es como darle al enemigo, ¿no? A tu adversario, la posibilidad de... O sea, es que el problema es ese, el problema es que no son instituciones del Estado. Son instituciones ya partidistas, particularmente la Fiscalía General de la República, que está hoy precisamente metida en el juego político en contra de Maru Campos. Ellos son los que te va a decir si tus candidatos son o no. Y además, perdón, pero, a ver, yo creo que la prueba de fuego de este esquema es cuando manden la candidatura de una persona que se llama Andrés Manuel López Beltrán. Pues imagínense, o sea, la van a mandar y va a salir que, pues no, que el muchacho... No hay indicios de ningún tipo de problemas porque así dice la iniciativa. Es que para dice que se pueda establecer, pues claro que no. Bueno, se tiene entonces, que judicializar. A ver, entonces van a regresar y van a decir, Andrés Manuel López Beltrán, pues no, sí puede ser candidato. O déjame ponerlo así, dentro de 3 años, cuando el senador Adán Augusto López Beltrán quiera ser diputado, pasarse de senador a diputado, pasan su candidatura y van a decir, no hay indicios. O sea, ¿de qué va a servir todo esto? O sea, finalmente yo creo que este sistema no va a funcionar. No va a funcionar. A mí sí me gusta la iniciativa y les quiero compartir por qué. No creo que sería la bala de plata, no resolvería por completo el problema. En parte no lo resolvería porque muchos de los candidatos no tienen el problema de tener ligas criminales cuando son candidatos, sino hasta que empieza la campaña o hasta que son gobernantes. Entonces creo que, o sea, resuelve, digamos, el punto inicial, pero no resuelve todo el proceso de la relación político-criminal que existe en nuestro país. Ese creo que es el principal problema. Pero segundo es, fíjese que yo estaba platicando con la organización Defensores, que es una organización de la sociedad civil que se ha dedicado a pensar en este tema en la reforma judicial. Y me decía Miguel Mesa, fíjate que estoy muy contento con la iniciativa, porque es justo lo que nosotros planteamos. Me decía, nosotros enviamos un listado de 10 puntos de cómo tratar de evitar la liga político-criminal en las elecciones judiciales. Y este es uno de los puntos que nosotros mismos planteamos, desde la sociedad civil. ¿Por qué se plantea que sea el INE? Pues justo porque otras instituciones a lo mejor no tendrían la credibilidad o no tendrían la probidad o no tendrían el halo de neutralidad que todavía tiene el INE. Se puede criticar, pero bueno, se le critica mucho menos que a la Fiscalía, ¿no? Pero el INE le va a preguntar. Sí, diciendo que sea perfecto, pero es que se tiene que trabajar con las instituciones que tenemos, porque la alternativa es justo caer en lo que decías, Leo, que es, dado que todo está controlado por Morena, no hay nada que hacer. Y creo que esa es, probablemente esa no es la mejor visión, digamos, para movernos en una dirección virtuosa. Entonces, a mí sí me gusta que sea el INE. Creo que historia ser obligatorio. Segundo, no les están contestando si son culpables o inocentes. Les están diciendo si el riesgo es nulo o si existe un cierto riesgo. Solo hay esas dos respuestas, porque como no se trata de una investigación, sino de una búsqueda de si aparece por ahí el nombre, no es equivalente a una culpabilidad, pues claro que la respuesta no puede ser determinante, no puede ser es culpable o inocente, es ¿hay un riesgo o no hay un riesgo? El partido toma la decisión si lo sigue presentando o no, lo cual también está bien. Tú no le puedes decir a un partido, no lo presentes. Sí le puedes decir, te pongo un asterisco y después los partidos tienen que hacer su trabajo. ¿Y el trabajo cuál es? Presentar gente que conozcan, que haya... Y actuar, o sea, ¿para qué es un partido? Un partido se supone que es el que es capaz de presentar propuestas de gente que conoce, que sabe de su honorabilidad. Como la tómbola, por ejemplo. Como la tómbola, por ejemplo. Que pero a ver, nada más rápido. El tema del riesgo. Si les regalo el tiempo. Sí, no, venga. No, es que voy a empezar contigo. Sí. En la parte de Andrés Manuel López Beltrán, lo que tú dijiste, asume que es culpable. Pues sí. No, permíteme un momento, sí. Sí. ¿A partir de qué? A partir de las denuncias de prensa. Bueno, ¿por qué las denuncias de prensa no han tenido un impacto? Bueno, porque los medios no son agentes de cambio. Los medios movilizan los agentes de cambio, como hizo el Congreso de Estados Unidos con el Watergate, con el Washington Post. Pero si la oposición, en este caso, porque no lo puede esperar de Morena, está esperando a ver qué cae y no hace absolutamente nada, pues nada cambia. Entonces, ¿por qué no se puede avanzar? Pues porque precisamente la tan criticada oposición es ratonera, es cobarde, es limitada. Entonces, ahora, si hay tantas denuncias de irregularidades contra el hijo del expresidente, pues sí, pero ahí se van a quedar. Y si determinan los órganos judiciales o electorales, pues no hay indicios, pues probablemente no va a haber indicios porque no hubo nadie en la oposición que
estuvo presentando y empujando denuncias. Entonces no va a haber nada. Pero si eso, mañana no. va un diputado y presenta una denuncia en contra de Andrés Manuel López Beltrán, ya hay una denuncia. Sí, y se tiene que investigar. Se tiene que investigar. Por eso Pero y entonces ya hay indicios. Bueno, Entonces, no hay indicios. Empieza la investigación, que es exactamente lo que acaba de hacer Morena en Nuevo León con el gobernador, llevando como prueba lo que publicó el periódico El Norte de Monterrey. Ahora, la otra parte es que ojalá y estuviéramos en el nivel de estar viendo una política de Estado. Ahí lo tienen, amigos. La mesa de análisis con Leo Zuckerman. Al parecer, la injerencia extranjera es parte de lo que no está muy cómodo. Al parecer es una reforma ambigua. Y el filtro para llevar a cabo a candidatos que no tengan relación con el crimen organizado, para él el primer infiltrado sería Andrés López Beltrán. De ese tamaño es el bocotón de Leo Zuckerman, que no se quita de la cabeza, no se saca de la cabeza a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Caray, es una meta de debates ironizada por parte de Leo Zuckerman. Es la desconfianza. Pero ¿qué tal antes? Cuando estaba el prianismo, todo estaba perfecto. No veía esos discursos de negatividad. ¿Dónde está el beneficio de la duda? Él considera y constituye que la injerencia, pues que no es buena, pero tampoco es buena la reforma con la cual se intenta llevar un control para evitar injerencia extranjera. En fin, amigos y amigas, ahí está la información. Ustedes mejor que nadie tienen la mejor opinión. Saquen sus comentarios. Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Igual los invito a que me regalen su poderoso like. Y si aún no lo ha hecho, los invito a se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.